Bienvenidos a los que estamos. Allí tenemos entonces el primer tema, que es autor. 4 veces el autor se refiere a sí mismo como Juan. ¿Tienen la Biblia ahí o el celular? Vamos a leer Apocalipsis 1:1, a ver qué dice. Esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a su siervo Juan. A su siervo Juan, es bien específico, ¿no? Era tan conocido Juan, perdón, y su autoridad espiritual estaba tan bien establecida entre sus lectores que no necesitó citar sus credenciales, ¿no? Algunos ven en esto a Juan el apóstol, ¿no es cierto? No le dan vuelta. Desde muy temprano, entonces, en la historia de la Iglesia, se atribuye unánimemente este libro al apóstol Juan. ¿Estamos? Entonces, dice, ¿quién es el autor? Bueno, se le atribuye al apóstol Juan. Juan era uno de los más jóvenes de los discípulos de Jesús. Si ustedes ven The Chosen, lo van a encontrar ahí muy activo siempre alrededor de Jesús, ¿no? Ayudando, era muy comprometido dentro de los discípulos. Pero en cuanto a si fue él o no, hay testigos importantes, sobre todo del siglo II, de que el autor fuera Juan. Estos son, digamos, cuando uno estudia la historia de la Iglesia, son todos nombres que a nosotros quizás o a ustedes les suena raro, pero es bueno ir conociendo. ¿Y por qué la importancia? Ahí no leo porque les explico. Porque ustedes imagínense, Juan más o menos se calcula que vivió hasta los 100 años, y estos autores ya son del 150, o sea que no pasó, o ahí nomás 140, 150, un poquito más los últimos, o sea que no pasó ni una generación que estos ya estaban escribiendo sobre temas de Jesús y sobre los seguidores de Jesús y sobre temas de las escrituras que circulaban en ese momento. Entonces, es algo que no se perdió en el tiempo, es muy reciente. Entonces, los escritos de estas personas fueron muy importantes. Yo les explico un poco y me tomo el tiempo en esto, porque cuando yo daba historia del cristianismo, me decían Clemente de Alejandría o así. Yo me imaginaba que Clemente, el apellido era Alejandría, y no, en mi ignorancia, ¿no? Pero Clemente de Alejandría es un tal Clemente que fue un escritor, fue un apologista, quiere decir que dentro de la cultura empiezan a defender, se convierten estos filósofos y empiezan a defender el Evangelio. Apología es defensa, empiezan a defender todo al cristianismo, digamos, ¿no? Entonces, Alejandría era un centro religioso muy importante y bueno, vamos a terminar lo del autor y después le voy a pasar más o menos quién fue cada uno para no distraernos tanto, pero me tomé el tiempo de explicar un poco quiénes eran estos, en donde se dice que eran testigos importantes, en que ya mencionan que Juan era el autor. Y muchos de los lectores, y les explico esto porque muchos de los lectores originales del libro aún estaban vivos durante la vida de Justino Mártir e Ireneo, ambos de los cuales sostuvieron que este apóstol lo había escrito. Hasta ahí hay una falla de tipeo, ¿no? Entonces, los más recientes, los más cercanos, que ya empezaron a escribir la historia de las creencias y a defender el cristianismo, ellos decían que era Juan. Entonces, es algo importante, ¿no?, para tener en cuenta. Y seguimos. Hay diferencias
en el estilo entre Apocalipsis y los otros escritos de Juan. Pero según este autor que nosotros tomamos, son insignificantes y no excluyen que el mismo hombre sea el autor de ambos. De hecho, hay algunos paralelos impactantes entre Apocalipsis y las otras obras de Juan. Solo el Evangelio de Juan y Apocalipsis se refieren a Jesucristo como el Verbo, que eso también es un buen dato, porque es muy propio de Juan esto, ¿no? Y Apocalipsis y el Evangelio de Juan traducen a Zacarías 12:10 de una manera diferente de esta Biblia, Septuaginta, que después les voy a explicar, ahora les explico qué es, pero en acuerdo la una con la otra. Solo Apocalipsis y el Evangelio de Juan describen a Jesús como el Cordero y ambas describen a Jesús como un testigo. O sea que hay varias similitudes. Ahora, tomamos a otro autor clásico, como William Barclay, y vamos a ver que él también tiene otros puntos de vista. Fíjense, el Apocalipsis fue escrito por alguien que se llamaba Juan. Comienza el libro diciendo que Dios envió a su siervo Juan. Este Juan era un cristiano que vivía en Asia Menor, en la misma región de las 7 iglesias a las cuales escribe cartas, y dice que él también participa en las tribulaciones por las que están atravesando los creyentes. Podemos afirmar con bastante seguridad que era un judío de Palestina que había emigrado a Asia Menor, hacia esa zona de Turquía, digamos, ya adulto. Afirma que es un profeta. Bueno, o sea, ¿ustedes qué notan acá leyendo esto? ¿Mencionan en alguna parte que era el apóstol Juan? No, lo relaciona con un tal Juan que vivía en la zona donde Juan llevó adelante su ministerio, pero no se afirma. Por eso, cuando entramos en esto, yo no quiero traer todo masticado y esto es lo que pensamos, sino que ustedes aprendan a ir observando, ¿no? Quita o agrega algo el hecho de que sea Juan de la zona de la zona de las 7 iglesias de Asia Menor, Juan de Asia Menor, como dice él, o que sea Juan el apóstol. Yo digo que no, porque la misma revelación es palabra de Dios dada a este Juan, porque es claro, el mismo contenido de Apocalipsis dice que era Juan el que recibe revelación. Entonces nosotros tenemos que creer que ese Juan recibió la revelación. Y con eso nos alcanza y nos sobra porque tenemos un montón para investigar del Apocalipsis, ¿no? Entonces, bueno, estar atentos a esto, que vamos a encontrar diferencias, pero eso no tiene que afectar nuestra fe, nuestra creencia, sino saber, ¿no? Para mí era más fácil decirle, no, fue el apóstol Juan. Y ustedes se van de acá, fue el apóstol Juan. Y después resulta que dicen, no, pero miren, que dice, que acá, que allá. Y, no, tienen que saber estas cosas, ¿no? Y después, vamos a leer trasfondo y fecha, después les explico lo de los estudiosos. Lo acepto, perdón, me quedé con la Septuaginta, que, bueno, ¿qué pasó con la Septuaginta? Ahí lo tienen en el último, ahí está escrito con G, pero también se dice con K. Resulta que el idioma más común ahí era el griego, ¿no? Entonces empezó a circular, por comodidad de todos, un Antiguo Testamento traducido del hebreo, de la lengua original, que era hebreo. Ustedes saben que el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo, lo tradujeron al griego. Cuando eso se llama la Septuaginta. Claro, había algunas diferencias.
porque ustedes saben que toda traducción, si a mí que no conozco mucho de inglés, pero no el detalle, ¿no es cierto?, de algunas formas verbales o todo lo que sería la lengua, ¿no es cierto?, inglesa, van a encontrar que si yo traduzco mal. Por más que se busque a un conocedor muy importante de la lengua, tiene sus fallas. Entonces, hay cuestiones de la Septuaginta que no están tan ajustadas a la versión del Antiguo Testamento hebrea. Y ahí viene a veces el tema, porque ustedes saben que la Biblia hebrea es el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ellos después lo dividen de otra manera, pero bueno, entonces, hay estas distintas modificaciones, y acá entonces eso sería lo referido a Juan, ¿no? Como dice acá, hay paralelos entre Apocalipsis y otras obras de Juan. El Evangelio de Juan y Apocalipsis se refieren a Jesucristo, y el Evangelio de Juan traduce Zacarías de una manera diferente a la Septuaginta, o sea, a esa versión traducida, pero sí están en acuerdo la una con la otra. Entonces esto es como un argumento a favor de que Juan, el apóstol, de alguna manera fue el que escribió, ¿no? Bueno, eso es para que tengan en cuenta. Vamos a avanzar a trasfondo y fecha. Podemos decir, bueno, sí, para mí fue Juan, fue el apóstol Juan el que lo escribió, porque él era un reflexivo, él estaba, si notamos, él tomaba notas junto con Mateo de algunas de las cosas que Jesús predicaba. Bueno, podemos decir que sí, pero cada uno puede reservarse también su opinión. Trasfondo y fecha. El apóstol Juan asumió la obra pastoral en Éfeso alrededor del año 70 después de Cristo, incluyendo las iglesias del área circunvencida. Ahí hay otro error de tipeo. Las 7 iglesias de Asia Menor de Apocalipsis 2 y 3. Y el emperador, ahora muestro el mapa, el emperador romano Nerón había perseguido a los cristianos en Roma, pero la prueba de fuego que Pedro había prometido todavía no había empezado. Pero cuando Domiciano ascendió al trono, la persecución se intensificó. Domiciano era un asesino a sangre fría, como nunca se encontrará en las páginas de la historia. Promovió la adoración al emperador y empezaba sus anuncios con «Nuestro Señor y Dios Domiciano ordena». Y toda persona que hablaba con él debía llamarle Señor y Dios. Fue muy riguroso en su tratamiento tanto a los judíos como a los cristianos, y bajo su decreto, Juan tuvo que ir al exilio en la isla de Patmos, una isla rocosa de 15 kilómetros de largo y 10 de ancho en el mar Egeo. Roma tenía un campamento penal allí, en donde los prisioneros trabajaban en las minas. Fue allí, en este desolado paraje, que Juan recibió las visiones que forman el Apocalipsis, y lo escribió alrededor del año 95 después de Cristo. Bueno, ejemplo, la isla Martín García acá, ¿no? Así como eso en un tiempo fue lugar para presos, la isla de Patmos era un lugar romano en donde iban allí, era como un campamento penal. Ahora vamos a ver el mapa, y lo escribe alrededor del año 95. ¿Qué le dice? ¿Cuándo muere Jesús? ¿En qué año muere Jesús? 33, y hay 4 años de diferencia que se calcularon mal desde su nacimiento, ¿no? Cuando decimos año 0 después de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, se calcula que era el 4, ¿no? Pero bueno, esos son detalles. Estamos en el 95. ¿Cuántos años pasaron? Del 33 al 95. No era mucho el tiempo,
Y podemos entender que Juan fue longevo, que llegó a una edad avanzada, porque si él en el año 95 escribe esto, Dios le dio la gracia de sobrevivir en un régimen que era bastante hostil al Evangelio. Una de las cosas que dice es que todavía cuando él empieza su ministerio en esta zona de las iglesias, que sería la actual Turquía, comenzaba la persecución, ¿no? Todavía no estaba instalado ese, ¿cómo podemos decir? Ese abuso de autoridad de los romanos, cuando ya empiezan a pretender, como dice acá, que se les diga Dios, ¿no? Y que se le rinda culto como Dios. Entonces se va como transformando el tiempo y notamos que en los tiempos de Jesús no tenían esto, eran muy difíciles los romanos en cuanto a si había algún levantamiento social, ahí atacaban con mucho vigor, pero dentro de todo a los judíos y a los cristianos de la época no los molestaban mientras ellos no molesten al imperio, ¿no? Entonces, esto de a poco va cambiando y se le van cada nuevo emperador se atribuía más poder y llega este tiempo tan difícil de Domiciano, ¿no? Que es el que termina llevándolo preso a Juan, allí lo manda al exilio, ¿no? Porque, bueno, él estaba cumpliendo una función muy buena, muy pastoral en toda esa zona de Turquía, que ahora lo vamos a ver, y al no querer sujetarse, digamos, terminó allí. Y acá sigue un poquito más el relato, aunque algunos fechan, acá también tenemos otro tema con la fecha, fechan el Apocalipsis durante el reinado de Nerón, del 54 al 68, o sea, se le dice más temprano, fechan más temprano. ¿Por qué? Porque están más cerca al ponerle a la fecha, al 33 después de Cristo, que más tardío, que sería en el año 90, ¿entienden, no? Entonces, algunos fechan durante el reinado de Nerón, que fue esta época más temprana, sus argumentos, pero no son convincentes estos argumentos y están en conflicto con la posición de la iglesia primitiva, que son Orígenes y todos los grandes defensores del evangelio y del cristianismo en ese tiempo. Escribiendo en el segundo siglo, ¿qué quiere decir segundo siglo? En el 100 y pico, ¿no? 180, 150, quiere decir que no pasamos los 200. Segundo siglo es cuando todavía no pasamos. Escribiendo en el segundo siglo, Ireneo declaró que Apocalipsis había sido escrito hacia el final del reinado de Domiciano, y escritores que vivieron después, tales como Clemente de Alejandría, Orígenes, Victorino, quien escribió uno de los comentarios más antiguos del Apocalipsis, Eusebio y Jerónimo, afirmaron esa fecha domiciana. ¿Qué quiere decir? Que realmente pasó en el tiempo de Domiciano, que se atribuye todo ese poder, esa autoridad, y los cristianos fueron muy perseguidos, entre ellos el apóstol. Muy bien. Antes de ir a ocasión y propósito, vamos al mapa. Un poquito acá que lo habíamos buscado. Acá, ¿no? Y allí ustedes tienen lo que sería el mapa general, pero nos vamos a basar en la zona, vieron que está en verde Turquía, ¿no? Pero ustedes
pueden fijarse, bueno, ahora voy a ir yo mejor que les muestro para que... Nos demoramos en esto para que ustedes comprendan, ¿no? Entiendan un poco que no es solo libro, papel. Fíjense, ¿no? No sé si tapo mucho acá, no. Esta era la zona de influencia del apóstol Juan, ¿no? A tal punto que se dice que, bueno, acá está Jerusalén, todo lo que pasa cuando Jesús muere, Juan está ahí, le dice que cuide de la madre, a tal punto, no sé si le dije la clase pasada, que hay en la zona de Éfeso una casa donde se dice que era la casa de María, que el apóstol Juan desde Jerusalén la lleva a vivir con él en esta zona. Son detalles interesantes que me parece que lo podemos ir. Y hay una réplica de esa casa de María acá en Bécar, en la misma casa, así con el estilo de piedras, muy bonito. Acá está el dibujo de la casa. O sea, para que ustedes vean cómo el apóstol cumplió con su promesa de cuidar a la madre de Jesús por tiempo y tiempo, y de alguna manera su ministerio, él lo lleva a ir a esta zona, ¿no? Él se ocupa de ser pastor de esta zona. Y estuvo mucho tiempo en Éfeso. Si ustedes van leyendo el libro de los Hechos y en algunas de las cartas hay datos, y Éfeso, una ciudad re pujante, con biblioteca, bueno, acá tienen un esquema de lo que era la ciudad, con anfiteatros. Después los voy a dejar acá porque no nos da los tiempos. O si yo podría sacar, fíjense, con unas calles pobladas de monumentos a los emperadores. Justamente acá, les decía la clase pasada, hay un monumento a Domiciano, que es el que lo metió preso al apóstol Juan, ¿no? Y en esta zona se manifestó ese corazón pastoral de Juan de tal forma que él, cuando está preso en la isla de Patmos, en una isla chiquitita que está acá, él siente dolor porque está separado de su grey, ¿no? Él era el pastor, y ahí es donde, dentro de lo que vamos a empezar a estudiar, están esas cartas, ¿no? Las cartas a las 7 iglesias, que son Teatira, no figuran acá, pero Pérgamo, Teatira, bueno, ahora se me pasa, pero están todas iglesias que están en esta zona, ¿no? Y los estudiosos que mencionan, Tertuliano, todo esto, ya también se va expandiendo el Evangelio de tal manera que se van haciendo como escuelas de lo que era toda la religión cristiana en distintos lugares. Por supuesto que Jerusalén era una de las sedes donde se estudiaba la palabra, la enseñanza de Jesús. Tenemos acá a Alejandría, que fue uno de los lugares, en África, en norte de África fue muy evangelizado. Fue famosa la biblioteca de Alejandría. Y en lo que sería la Túnez actual, por acá más o menos, también había otro centro que vamos a ver a este estudioso, que ellos hacían la defensa del Evangelio y del cristianismo. El Imperio Romano empezó a decir que los cristianos eran caníbales, que comían y tomaban sangre, que empezaron de los propios rituales, vieron que se va deformando y empezaron a decir cosas espantosas de los cristianos. Entonces también eso hacía que la gente común no los mirara con buenos ojos. O sea, el cristiano pasaba un mal momento, porque no solamente empezaba ya
el romano a apretarle las tuercas, sino que la propia gente, ¿no? Recuerden que empiezan los circos romanos, y usaban a los cristianos muchas veces de carne de cañón para la diversión del pueblo, ¿no? Entonces, esto nosotros lo tenemos que tener en contexto, que fueron momentos duros, pero como Dios libra a Juan, ¿no es cierto? Le da larga vida, él puede predicar el Evangelio en toda esta zona, decir, yo soy el pastor de esta zona, ¿no? Yo soy el apóstol de esta zona. Y cómo esa carga que él tiene cuando es exiliado, podemos entender por qué Dios le da esta revelación. Quizás él estaba muy angustiado, preocupado, y le da la revelación, e incluso le da palabras para advertir a la iglesia de situaciones que ella estaba expuesta, ¿no? Y que no pierdan el primer amor, que se esfuercen, ¿no? Y tantos mensajes que vamos a ir encontrando en todo a lo largo de todo esto. Y ubiquémonos entonces en los tiempos. Cuando Juan va a esta zona, todavía no había esa persecución tan tremenda, ¿no? Recuerden que Nerón quema Jerusalén, ¿no? Le agarra la loca y digamos como que estamos en otro tiempo ya acá. Mientras Nerón quema acá todavía no estaba esa persecución, que Nerón lo quema en el 64, por eso algunos dicen, no, fue en el 64, no, pero él ya tenía otro lugar, otra esfera de influencia que no era esa. Hasta ahí él tenía libertad de predicar, y hasta que llega Domiciano, y ahí sí se las ve mal, porque él ya era o decir Domiciano es Dios, o el exilio, o te mataban. Yo entiendan la ocasión, ¿no? Porque lo leen en un libro, ocasión y propósito, ¿no? Era un tiempo difícil, sobre todo cuando llega la etapa de Domiciano. Y se dice que el Domiciano fue lo máximo de la persecución, de la maldad que tuvo hacia los cristianos. Pero como todo hombre que se levanta en contra del gran nombre del Señor, llegó su tiempo, ¿no? Y cuando muere Domiciano, se le da libertad a Juan de volver a su zona, a Éfeso. Y allí en Éfeso se dice, que algunos lo hemos visto en la introducción, que él reelabora todo el mensaje de Jesús y escribe el Evangelio de Juan. Y no lo escribe como una historia de Jesús, que pasó esto, que pasó lo otro, sino lo interpreta teológicamente, ¿no? Con los yo soy de Jesús, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, ¿no? Mi padre es el labrador. Él reinterpreta, y fíjense que es después, esto lo dice Pérez Millós, que es un teólogo de este tiempo espectacular, está vivo, y él dice que aún Dios le dio la gracia a Juan de volver del exilio y poder reelaborar todas las enseñanzas de Jesús en esta forma tan maravillosa como lo tenemos en el libro de Juan, ¿no? O sea que primero escribe Apocalipsis y después Juan. Según Pérez Millós, que lo debe sacar de otros autores también, pero digamos para mencionar uno actual, digamos, haciendo una elaboración de todos los contenidos de distintos libros, nosotros coincidimos en esto, ¿no? Pedro Gilaberte, cuando escribe también el material, coincide con esto, y con Marcelo al tomarlo, hicimos énfasis en eso porque nos parece que es así. Porque él, como que lo último que él escribe, Juan, que Dios le da la gracia, se calculó que falleció a los 100 años, más o menos, o 100 y pico,
le da esta nueva, ese viro a la... No lo cambia, porque hay muchas cosas que toma de los otros evangelios, pero lo profundiza mucho. Muy bien, seguimos entonces. Les vino bien entonces encontrar esto, ¿no? De los lugares. Después vamos a poner el mapa bien de las 7 iglesias cuando lleguemos ahí, pero está todo ahí en esa zona, las 7 iglesias. Y después pueden ver lo que era Éfeso, que era una maravilla, para que ustedes entiendan que él era un pastor re importante, era como decir un pastor que estaba al tanto de todos los dioses, las creencias del lugar, porque en Éfeso había un montón de todas estas cuestiones religiosas, entre comillas, y cómo él se mantenía firme en la fe de Jesucristo, ¿no? Ahora tengo una pregunta. Sí. ¿Dónde estaban los otros apóstoles en ese momento? O sea, ¿en qué parte estaba cada uno? Se dice uno estuvo en España, Santiago, por eso Santiago, el camino de Santiago de Compostela, que está Matías y que siempre lo hace como una tarea misionera de llevar a peregrinos. Jacobo muere en Jerusalén, uno de los primeros que muere. El hermano de Juan, ¿te imaginan el golpe que habrá sido? Bueno, Jacobo y Juan, ¿se acuerdan que eran los que estaban siempre juntos con Jesús? Y hay datos de distintos, la tradición, o sea, no lo dice la palabra, pero en este caso de Juan, si fue el apóstol Juan, sí podemos decir que él fue para esa zona, ¿no? Seguimos entonces. Muy bien, sí. En el momento en el que teóricamente se escribe el Apocalipsis, los otros apóstoles ya no habían muerto. Sí, casi todos. Él es el que tiene casi todos, sí, sí. No sé, alguno posterior como estos que te estoy diciendo, que fueron discípulos directos de Juan, por ejemplo. Pero esos ya no eran apóstoles. Claro. No. Porque yo leí sobre el Sí. tema del camino de Santiago. Lo que yo leí es que forma parte de un mito que no Claro. estuvo ahí. Eso, sí. Después, bueno, las cuestiones religiosas fueron le fueron dando una trascendencia religiosa, pero... No hay certeza. Se hace como un conteo de hechos aislados y de la tradición, sí, que dice, ¿no? Bueno, posiblemente pudo estar acá, podía ser allá. Pero sí, yo pienso que para llegar a esa edad era el más joven y que tuvo digamos, de parte del Señor la gracia de que no lo mataron, ¿no? Porque a Pedro lo mataron, a Jacobo, y bueno, empezamos a sacar esas cuestiones. Les cuento un poquito, a ver qué hora es. Les cuento rápido, ya que lo preparé, porque me reía yo de cómo cuando empecé a estudiar un poco de la historia, para que vean que uno no las sabe todas, tuve que aprender y uno tiene que aprender a estudiar. Esto de los padres de la iglesia, ¿no? ¿Por qué se le dice padres? Porque fueron los que iniciaron toda la defensa del evangelio en un momento en donde había persecución, donde las cuestiones no estaban tan claras. Ellos son filósofos, son escritores, que se convierten de corazón al cristianismo y empiezan a hacer toda una tarea apologética y de defensa del evangelio. Y muchos de ellos fueron mártires, porque gente de mucho arraigo cultural que de repente te cambia la ficha y empieza a hablar del cristianismo bien, no era muy bien visto por los romanos, y también, ¿no?, los martirizaba. Justino Mártir, que menciona ahí, estamos en el año 100, o sea, muy cerquita o casi que lo conoce ahí a Juan. Nace en Siquem, en la actual Cisjordania,
y empieza su ministerio en la ciudad de Éfeso, en el 132. O sea, como que sería una continuidad de Juan cuando él muere, ¿no? Como que él ya queda. Así que si él dice que Juan es el autor, es casi un testigo importante, porque era la misma zona pastoral, Éfeso, de Juan, y está más o menos allí en el filo. Cuando muere Juan está él ya naciendo, ¿no? No dice la fecha de nacimiento. Bueno, ¿qué hace Justino? Funda una escuela de filosofía en Roma, fue arrestado en el 165 y decapitado junto con 6 de sus estudiantes por no negar su fe. Fue uno de los primeros apologistas griegos que escribieron en defensa del cristianismo y arrestado por su fe en Roma. Él está allí en la zona empieza su ministerio en Éfeso, que ahí se dice que ya tuvo contacto o algún discípulo de Juan, pero termina enseñando y haciendo la defensa del cristianismo en Roma. Ireneo de Lyon. ¿Lyon le suena a qué? Lyon, en Francia, ¿no? Era San Ireneo, teólogo, también apologista y obispo. Nace en el 125 en Esmirna. Esmirna, una ciudad hermosa al lado del mar en Turquía. Muere en el 202, o sea, 125, son todos muy enseguida, ¿entienden? Por eso, si ellos los mencionan como que es el apóstol Juan, se considera que pudo haber sido él. Muere en el 202, fue bastante también longevo. Lyon era la capital de la Galia, no era Francia, se llamaba Galia Lugdunense, fíjense, ¿no? Yo cuando leí Lugdun, no sé qué, digo, ¿qué es esto? Y era una forma de decirle a Francia en ese tiempo. Y la Galia sí sabemos que era Francia. Y fíjense esto, qué interesante, fue alumno de Policarpo en Esmirna. Volvemos acá al mapa. A ver, ahí sí, ahí termina En el mapita. ¿Dónde está el mapita? Por acá está Esmirna, una ciudad muy bonita que también fue bajo la influencia, no se las mencioné, ¿no? Está más o menos por acá, más en la costa, no figura en el mapa, pero en Esmirna había un centro en donde Juan también estudiaba la palabra. No estudiaba, tenía sus discípulos que estudiaban la palabra, y allí había un tal Policarpo que fue uno de los discípulos más inteligentes, digamos, de Juan. Y de Juan, él enseñaba ahí, pero también tenía todos estos ministerios en los distintos lugares, ¿no? En Turquía sabemos ahora que después todo el tema del cristianismo, por distintas cuestiones políticas, ¿no? Que los otomanos toman el lugar, corren mucho a los cristianos de ese lugar, ¿no? Pero hay lugares en donde se mantiene, y tuvimos el privilegio con Gustavo de estar frente al edificio, por supuesto restaurado a través de los tiempos, en donde estaba esa escuela, en donde Juan enseñaba a Policarpo, y Policarpo mantuvo toda una tarea de discipulado. Por eso acá dice, en lo que les leí recién, que también este padre de la iglesia, este apologista, era discípulo de Policarpo, ¿no? Yo, para que vayan relacionando, que no les queden nombres ahí perdidos, ¿no? Dice, en el apuntecito que estaba yo haciendo, esperen. Tengo muchas ventanas y por ahí me pierdo acá. Ahí está. Entonces, Ireneo estábamos. Ireneo
fue discípulo de Policarpo ahí en esta ciudad de Esmirna, ahora se llama Izmir, pues, si lo quieren buscar en el mapa, Izmir, Izmir en Turquía, Esmirna, una ciudad muy linda, muy pujante y que guarda vestigios de lo que fue el cristianismo allí, ¿no? Y fíjense cómo todo en el mapa, ahora lo saqué, pero cómo el Evangelio, cómo era la promesa en Jerusalén, será predicado el Evangelio en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos que el cristianismo se va a todo el norte de África, llega a toda la que es la Turquía actual, se dice que toma toda la parte de Europa, bueno, ¿no? Y se va cumpliendo, porque fíjense, nace en Turquía, en Esmirna, y termina en Francia, ¿no? Y eran religiosos, algunos los consideran, ya los católicos los hacen todos santos, los beatifican y todo, pero eran cristianos que se van convirtiendo y que van haciendo la misión de transmitir el Evangelio, ¿no? Nosotros decimos San Ireneo y estos católicos, y a lo mejor era una persona media filósofa, conocedora, que se convierte y empieza a predicar del Señor y va cumpliendo el propósito del Señor de llevar el Evangelio a todos los lugares y termina allí en Francia, ¿no? Con la capacitación de Policarpo, que era discípulo directo de Juan, o sea, no era cualquiera que le enseñó a Policarpo, ¿no? Clemente de Alejandría, Alejandría es el norte de África, recuerda, ¿no? Estamos hablando del norte de África, padre de la teología latina, teólogo y filósofo cristiano, escritor. Nace en Atenas, Grecia, a mediados del siglo II, o sea, el 150. Él va a hacer su ministerio a Alejandría y muere en el 215 al 217 en Turquía. Fíjense, estamos en África y terminan muriendo en Turquía. O sea, todos ustedes imagínense un filósofo, un pensador que está defendiendo el cristianismo y que está recorriendo no solamente la Europa, sino la parte norte de África, ¿no? Como y la escuela de Alejandría era famosísima porque tenía un montón de discípulos que estaban aprendiendo sobre el cristianismo, ¿no? Y Tertuliano, el último, padre de la teología latina, nace en el 145 en Cartago, en Túnez, o sea, Alejandría estaba más cerca del Nilo, piensen, del río Nilo, y Túnez está más hacia la izquierda, más yendo para Marruecos, para esa zona. Entonces, Tertuliano se forma en griego y en latín. Fue abogado, ya estamos en un tiempo un poco más temprano, más avanzado, gracias. Abogado en Roma, se convierte al cristianismo en el 185, vuelve a Cartago, es un prolífico escritor de la segunda parte del siglo II, o sea, estamos 180 más o menos, y la primera del siglo III, o sea que ya estamos en las 200 y pico, que él sigue defendiendo la fe cristiana. Y fue muy usado para definir y defender las doctrinas esenciales de la fe, ¿no? Les traigo esto para que ustedes tengan esta idea de Alejandría, de Cartago, de Roma, de toda la zona esta, ¿no? De cómo el Evangelio, a ver, esperen, ahí, ¿no? Cómo el Evangelio se va expandiendo. Y mucho más. Acá está solamente la zona del viaje misionero, el tercer viaje misionero de Pablo. Pero también, ¿no es cierto?, hay más. Y acá está... ¿se acuerdan de Simón de Cirene? Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Cirene, en el norte de África.
acá, Alejandría. Jerusalén, una de las escuelas importantes. Después estaba lo que es la capital, lo que es Estambul ahora. También se transforma, como era una zona acá prosperó muchísimo el Evangelio. También fue una escuela. Después se llamó el Imperio Bizantino, porque estaba basado ahí en esa zona de lo que era Estambul ahora. Bueno, a mí se nota que me apasiona todo esto. Si ustedes tienen la posibilidad de conocer alguna vez esto, es maravilloso, la verdad. Estar en esos... Hay para andar, ¿eh? Hay para andar. Unos lugares hermosos, ¿no? Algunos quedan solo unas columnas, pero fíjense, la famosa Diana, ¿no? Diana de los Efesios, ¿no? Queda una sola columna de ese templo tan tremendo y era todo un culto hacia la fertilidad. Acá hay una de las estatuas que estaban ahí, ¿no es cierto?, que hablan mucho, deja mucho que ver de la adoración que había. Y en la Éfeso actual queda el valle, acá está la foto, el valle en donde está parada esa única columna que pasó el tiempo y que quedó de eso, y se sube así la loma y está la iglesia de Juan. Una iglesia, por supuesto, que no es la misma, está renovada, actualizada a través de los siglos, pero un hermoso testimonio de que si bien es ruina, pero de la maravilla de que están los lugares donde se bautizaba la gente, donde se enseñaba, un lugar hermoso que por mucho tiempo se predicó el Evangelio, y no solo se predicó, sino que se enseñó. Después, por distintas circunstancias, terremotos, eran zonas de muchos terremotos, dejó de funcionar Éfeso, ¿no? Los tiempos pasan, pero la iglesia queda, como decía Gustavo la otra vez, ¿no? Quizás ese lugar en el tiempo fue un lugar donde floreció el Evangelio, pero va cambiando. Por eso como que el Señor dice que no tenemos que amar tanto el arraigo a un solo lugar, porque el reino abarca más que un solo espacio, ¿no? El reino es una instauración de lo espiritual que va mucho más allá del lugar físico, ¿no? Y cómo nos cuesta a veces meternos en esa mentalidad de reino que va mucho más allá. Y bueno, seguimos entonces, y ya falta poco para cerrar la clase. Unos minutitos más y cerramos. Acá. Y dejamos alguna duda que tengan entonces. ¿Les quedó claro la fecha, que es más bien por el tema de Domiciano, que Juan, de acuerdo a esto que nosotros elegimos, pusimos que posiblemente sea Juan por todas estas cuestiones que yo les decía de Tertuliano? Díjense, fue el autor que incluye a Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría. Tertuliano son todos los que yo les mandé, ¿no? En todos los que yo les expliqué recién, todos ellos en época temprana afirman que era el apóstol. Y en ocasión y propósito, no, trasfondo y fecha, es contexto histórico, después los vamos a ir viendo. El estilo, algo yo les dije, ¿no? Los destinatarios, contexto histórico, el estilo literario, que algo habíamos visto en la introducción. Así que bueno, mucho para seguir viendo. Vayan leyéndolo, la verdad que es muy interesante. Aunque uno dice, bueno, pero son datos, son fechas, pero cuando uno tiene todo este contexto, puede meterse más en la historia y dar gracias a Dios, ¿no? Porque tuvimos a este apóstol Juan que fue que tuvo un corazón tan pastoral, ¿no? Que se le dice el apóstol del amor,
y cómo se manifestó en su relación con Jesús, el discípulo amado, y vamos a ir sacando justamente del Apocalipsis esa riqueza de su corazón, de lo que él, de esa carga pastoral que tenía por esas iglesias, como de alguna manera en un lenguaje quizás simbólico pudo transmitir esa confianza en los seguidores de Jesús en un tiempo tan difícil. Ustedes ahora conocen que era el apogeo de la persecución de la iglesia y cómo él saca, de acuerdo a la revelación de Jesús, esta carta, este mensaje para un tiempo tan difícil. Entonces veamos no solamente en la introducción esto que uno pone, datos, sino que maduremos y gestemos todo lo que viene a través de esto, ¿no? Tiempos difíciles, persecución, sin embargo un corazón pastoral que tenía todo ese mapa, ténganlo acá, ¿no? de esa Turquía actual, pero que era su pasión, ¿no? Y él estuvo tanto tiempo dedicando su vida a ese lugar, a ese servicio, a ese ministerio. Así que bueno, dejamos acá entonces así.